Bueno, pues vamos con el bloque 3. Vamos a meternos más de lleno en lo que es la propia metodología y también echar un vistazo a los rivales, ¿no? Cómo controlar a los rivales en los que tampoco compiten mucho, en los que es significativo lo que pasa en noviembre con respecto a lo que puede pasar en marzo. Pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por lo tanto, vamos allá. Como os decía en los bloques anteriores, nosotros más o menos teníamos una base de datos en la que controlábamos 60 jugadores de 60 equipos distintos. Esto es algo laborioso y es algo que hace que uno que piensa, ¿no? En los seleccionadores que hacen desde noviembre hasta marzo, van a ver partidos, están, no tienen cosas que hacer, tienen mucho trabajo. Un seleccionador tiene mucho trabajo y tiene muchas cosas que hacer. Lo que es fundamental es una buena organización y distribución de este tiempo junto con tu cuerpo técnico, porque si no, al final se quedan muchos cabos sin andar y es muy importante tener esta distribución de las tareas. Para controlar 60 jugadores de 60 equipos distintos hace falta mucha colaboración y hace falta mucha organización. Yo diferenciaba los jugadores de dos maneras. Jugadores que 100% van a ser convocados, es decir, esos que habéis visto que jugaban en la primera división de España, Italia, Inglaterra y los que jugaban en la primera división de Europa, pues 100% iban a ser convocados y jugadores con posibilidad de ser convocados, ¿no? Jugadores que quizás van a entrar en la próxima lista de ser convocados, jugadores jóvenes que de repente alguno debutaba en segunda división, jugadores que oías que, oye, ten en cuenta a este jugador que está jugando en este determinado campeonato, ves a verle porque, bueno, posibles. Una cosa son los jugadores posibles y otro es los que 100% van a ser convocados. Los que 100% van a ser convocados son jugadores muy importantes. Son jugadores que quizás, claro, uno dice, pero ¿cómo vas a ver 60 jugadores durante el fin de semana de 60 equipos distintos? Bueno, quizás jugadores que 100% van a ser convocados, no necesito verles o continuar viéndoles competir. Ya les conocemos bien, son jugadores archiconocidos, sabemos el nivel que tienen y no voy a perder un fin de semana en irme a un determinado sitio a ver un jugador que juega en la Premier League que sabe que le vas a convocar. Digamos que era un poco y que sabes cómo juega porque le conoces incluso de hace años, ¿no? Entonces, estos jugadores que son muy importantes, eso no quita que no haya que hacerlo, sino que hay que buscar el momento de hacerlo. Pero también el fin de semana da para lo que da. Y solamente son 2 días y si haces un viaje no puedes estar en varios sitios a la vez. Por lo tanto, a estos jugadores que 100% van a ser convocados, muchas veces yo viajaba en 3 semanas para verlos en los entrenamientos. Y de esa manera también tienes un acceso más fácil al jugador, podías comer con él, estar con él y tener una charla con él sobre lo que a ti te interesaba, que era que el jugador pensara en la selección. Yo tengo que destacar que estos jugadores, a pesar de tener un nivel muy alto y jugar en equipos muy importantes, agradecían sobremanera que el seleccionador fuera a verlos. Uno puede decir, pero bueno, si con el prestigio que tiene este jugador o jugando en el nivel que juega, sin embargo, incluso a esos les hacía sentirse importantes con la propia selección y era importante el ir a visitarles y el intercambiar opiniones con ellos. Entonces, no se podía siempre en fin de semana porque había que ir a ver a otros que quizás eran decisiones más importantes y sí importante viajar entre semana para verlos entrenar, conocer a sus cuerpos técnicos, conocer a sus compañeros, conocer a su entorno, cómo está en su día a día, cosa que no puedes ir si vas, ves el partido y te vuelves, que ni hablas con el jugador, ni conoces su entorno, ni sabes cómo está adaptado a ese, a lo mejor, nuevo equipo en el que está jugando ahora, ¿no? Una vez que la lista está emitida, hay tiempo desde que emites la lista hasta que se convoca a los jugadores, hay tiempo, hay 2 o 3 fines de semana. Ahí sí he de reconocer que iba a ver a estos jugadores, porque ahí ya no hay que ir a ver a un jugador que a ver si le llevo o a ver si no le llevo. Ahí ya has decidido a los que llevas. Una vez que decides los que llevas,
yo me iba a ver a los importantes. ¿Por qué? Porque el partido estaba cerca y eran jugadores determinantes en el equipo, ¿no? Ya la lista era oficial y no era un proceso de ir viendo jugadores para ver si son seleccionables o no. Entonces, cuando se acercaba la próxima fecha FIFA, el fin de semana de antes o los 2, 3 fines de semana de antes, era cuando más intensificaba ir a ver a los jugadores importantes, dada la relevancia que iba a tener el siguiente choque. Muy importante tener un trato cercano con sus clubs y enviar toda la información posible a sus clubs. Nosotros, no solamente la carta de liberación y la hoja de ruta que iba a tener con nosotros, sino que también pasábamos todos los entrenamientos que hacían con nosotros y toda la información que nosotros manejábamos. Esto hizo que muchos clubs que históricamente habían sido reticentes a ceder jugadores a la selección, a pesar de que no se pueden negar, sí ponían muchos impedimentos, pues el tratar a los clubes de esta manera lo agradecieron mucho. Pasarle los entrenamientos, esto es lo que ha estado haciendo su jugador. Tener contacto constante con sus preparadores físicos, sus primeros y segundos entrenadores, para los clubes era muy interesante. ¿Por qué? Porque un día se puede perder un avión, perder una escala, que el jugador llegue más tarde y bueno, pues si has tenido un trato bueno con el club y has mantenido una buena sintonía, pues probablemente no pase nada, a diferencia de si el club no sabe ni quién eres y de repente el jugador no se presenta el día que se tiene que presentar. Yo creo que es importante ese trato cercano con los clubs y este envío de información. Entonces, con los jugadores 100% que iban a ser convocados, ese era el momento de estar con ellos. Con los jugadores con posibilidad era verlos en directo y en partido nada más terminar la fecha FIFA anterior. Una vez se terminaba la fecha FIFA, había que ir rápidamente esas primeras semanas, sobre todo cuando había otra fecha FIFA al mes siguiente, había que ir rápidamente a ver, oye, vamos a analizar lo que ha pasado en esta, pero sobre todo a ver si estos 2, 3 jugadores que son posibles de entrar, cómo están rindiendo. Y yo pienso que es verdad que puedes ver muchos partidos por las plataformas que hoy en día todos tenemos, pero no hay nada como ver en vivo y en directo a un jugador y tener la posibilidad de tener una reunión individual con él. Yo creo que era muy importante ver su rendimiento, pero para mí también era muy importante ver lo que él sentía, ¿no? Y las ganas que él tenía de venir o no con la selección o cómo se iba a tomar esta determinada experiencia de ser un posible jugador convocado. A partir de ahí íbamos elaborando informes siempre de todos los jugadores que eran potenciales de venir o de los que estaban viniendo. Aunque fuéramos a ver un jugador que 100% iba a venir, hacíamos el informe, un informe bastante sencillo, porque ya digo que veíamos a muchos, los conocíamos en profundidad, veíamos dónde estaba jugando con su equipo, qué posiciones estaba utilizando más en su equipo, la primera, la segunda o la tercera, y en función de nuestras necesidades con la selección, ¿dónde le veíamos nosotros jugando con la selección? Digo, por irnos a un dato quizás distinto a pues, los últimos partidos, temporadas anteriores o a datos sin más. Yo, bueno, las necesidades que nosotros teníamos con la selección quizás eran distintas a las necesidades que tiene su equipo, ¿no? Entonces, bueno, durante mucho tiempo estuvimos buscando un jugador, ese jugador mediocentro defensivo fijo, estático, por delante de la defensa, y en este caso pues era uno de los posibles, ¿no? Que podía ocupar esa posición, de ahí que difiera, ¿no? Esa posición 3 que él usaba en el equipo, para nosotros era su segunda posición. Sabíamos que era central, pero la segunda posición en la que nosotros le llevábamos era para jugar de mediocentro defensivo, ¿no? Bueno, pues es un detalle que yo creo que puede ser importante. Y luego, por irnos a otro factor diferencial, quizás yo hacía a mi cuerpo técnico mojarse, ¿no? Oye, está bien todo lo que me escribís, está bien todo lo que yo escribo también, pero mójate. Es un jugador que bajo tu punto de vista hay que convocarlo, hay que descartarlo o hay que seguirlo observando, ¿no? Entonces, prácticamente el observar era pues seguir observando, seguir mirándole, seguir, pero no venía, ¿no? Era tomar una decisión, o viene
o no viene. Si se descartaba era, pues, a no ser que nos vuelva a llamar mucho la atención o que alguien nos vuelva a saltar la alarma sobre este jugador, pues no le vamos a hacer ese seguimiento porque ya estamos siguiendo a 60, ¿no? Entonces, bueno, cuando tachábamos con X la de convocar era porque derribaban esa puerta, como decía en la introducción, para poder venir. Entonces, estos análisis los fuimos haciendo de todos y cada uno de los jugadores según fuimos viéndolos constantemente a lo largo de cada fin de semana. A partir de ahí, nosotros como selección menor, como país menor y sin tradición a estar en grandes torneos, no gozábamos quizás de un gran staff técnico o cuerpo técnico en amplitud o en número de personas, me refiero. Es verdad que estábamos muy contentos con gente muy preparada. Para mí es fundamental tener a gente local dentro del cuerpo técnico, por el tema sociocultural que os comentaba anteriormente. Por lo tanto, las funciones nos las distribuíamos principalmente entre 3 personas. Quizás había otras personas que no eran cuerpo técnico y que sí colaboraban conmigo a la distancia porque de repente pues vivía en una determinada ciudad en la que esa semana iba a jugar un jugador guineano y, bueno, pues por amistad y demás, pues colaboraban con nosotros, ¿no? Pero las personas que nos dedicábamos a controlar estos 60 jugadores éramos yo como seleccionador nacional, el segundo entrenador, que era una persona local, y el preparador físico, que en este caso decidí llevar a un preparador físico que fuese más analista que preparador físico, porque sinceramente de preparación física entrenando tan poco y cada tanto tiempo, pues no era una de mis preocupaciones. Entonces, principalmente nos distribuimos los jugadores de esta manera, ¿no? Yo me centraba en los jugadores que estaban en Europa, que eran jugadores muy importantes y determinantes, como os venía diciendo. El segundo entrenador, que vivía perenne en Guinea Ecuatorial, controlaba a todos los jugadores de la liga local, además les conocía desde que eran bien pequeños hasta el día de hoy, por lo tanto tenía mucha más información de la que yo hubiera podido manejar o por mucho que yo hubiera vivido allí durante mucho tiempo, era fundamental. Y el preparador físico barra analista controlaba a los jugadores que jugaban en España. Más o menos estábamos distribuidos así, porque es cierto que yo como seleccionador también controlaba a los jugadores de España o colaboraba, y cuando vivía en Guinea durante bastante tiempo, ni que decir tiene que cada fin de semana veíamos 4 o 5 partidos, todos los que nos diera tiempo por horario de la liga local. Entonces, pero bueno, a grandes rasgos nuestra responsabilidad de cada uno, digamos que estaba de esta manera. De esta forma lográbamos ver entre 20 y 25 jugadores en directo al mes. Y eso creo que es un dato importante. Yo sé que hoy hay muchas cámaras, yo sé que hoy hay muchos planos, yo sé que hoy, pero yo creo que es importante esas sensaciones que te da ver a los jugadores en directo, creo que es importante esas charlas individuales y la verdad es que sentimos esa satisfacción de decir, este jugador merece venir o este jugador yo pienso que todavía no está para venir, y eso muchas veces es un sexto sentido, ¿no?, que podemos tener todos los entrenadores, ¿vale? Entonces, nos distribuimos de esta manera. Y lógicamente, durante la semana, lunes, martes, miércoles, pues a descargar partidos y a ver los partidos del resto de jugadores que no habías podido ir a ver en directo. Muchas veces solamente ibas a ver vídeos individuales por economizar tiempo, y otras muchas veces pues tenías que ver el partido entero, sobre todo cuando es un jugador con posibilidades de venir, pues veías varios partidos enteros porque tienes tiempo, entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya os digo, yo normalmente viajaba también entre semana, pero el resto pues estaban más estables y era un trabajo de ver partidos para intentar controlar 60 jugadores, y esa lista de 60 jugadores se quedaba en 25 jugadores. Muchos de ellos había sanciones, había lesiones, pero más o menos era la lista que estábamos manejando. Y teniendo en cuenta estas fechas FIFA, ahí vemos esta escasez competitiva que decíamos al principio. Lo que os decía,
Importantísimo, marcarse fechas en la realización de trabajos a corto, medio y largo plazo como entrenador, como seleccionador, en este caso en Guinea Ecuatorial. Es importantísimo porque si no, caes en el de tengo tiempo, todavía hasta el próximo partido y yo venía de entrenar clubs y era un no parar y de repente ves que tienes tiempo y no, al final creo que fue muy importante marcarnos fechas. Oye, antes de esta fecha tiene que estar hecho esto. Antes de esta otra fecha tienes que estar hecho esto. Tareas administrativas y tareas meramente deportivas. Creo que es fundamental y entre nosotros nos organizábamos, nos distribuíamos el trabajo y lo teníamos que tener hecho con antelación a la fecha que preveíamos. Creo que esto fue fundamental. Creo que toda planificación está sujeta a modificaciones, sobre todo en mi caso porque tenía que viajar mucho y muchas veces pues no pasaba ni por Guinea ni por Madrid ni estaba en ningún sitio, pero al final intentaba presentar el trabajo junto a mis otros dos principales ayudantes del cuerpo técnico. Ni que decir tiene que todo el trabajo que íbamos haciendo automáticamente se lo pasábamos a la federación. No había ni una sola detalle, ni un solo report, ni un solo informe, ni un solo detalle que nosotros no lo dejásemos en la federación para que se quedara ahí para siempre y que, bueno, pues que tuvieran constancia de lo que estamos haciendo, porque si no, pues a lo mejor la presidencia o la junta directiva puede decir, pero bueno, que desde noviembre hasta marzo, ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo que estamos haciendo es esto. Y eso daba una estabilidad, una tranquilidad a todo el mundo de saber que día a día, el seleccionador tiene otro día a día. Tiene otro día a día. No es cierto que no tienen contacto con los jugadores, no es cierto que no. Tiene un día a día distinto, pero tan ilusionante y tan motivante o más que el que entrena en un club. Y la verdad es que no lo puedo decir de otra manera, porque para mí sigues teniendo lo más importante del fútbol y del juego, que es tus partidos y partidos con una repercusión importantísima y a la vez esa elaboración de la lista de convocados en la que tú puedes como fichar tus propios jugadores, creo que no lo puedes disfrutar de esa manera en un club. ¿Cómo puedes cambiar unos jugadores por otros? ¿Cómo puedes ir manejando al grupo de una u otra manera? Creo que es algo apasionante y que solo lo puedes disfrutar desde el punto de vista de la selección, pero tienes que estar preparado a nivel metodológico para trabajar en esa contrarreloj que te supone que solo tienes 3 entrenamientos y que te supone esa escasez de información sobre a lo mejor muchos de los jugadores que estás convocando porque no has podido ver todos los partidos de todos los jugadores que traes, ¿no? Sobre todo en un inicio nos costó mucho arrancar, sin embargo, en cuanto dimos estabilidad a las convocatorias y a la alineación, la cosa fue pues mucho mejor. En cuanto al tema de los rivales, metodológicamente no es fácil trabajar en África. Muchas veces hay partidos que no son grabados de grandes selecciones y nosotros fuimos completamente a ciegas a algún partido. En los primeros que disputamos, recuerdo el primer partido de debut ante Sudán, no logramos, no había ningún partido en las plataformas de internet, no había absolutamente nada de ese equipo. Nuestros partidos ante Madagascar, por ejemplo, ni en casa ni fuera, ninguno se grabó. Y esos partidos solo los interpretamos los que estuvimos allí. No permitieron, por distintas razones, entrar a las cámaras. Eran partidos muy importantes porque era clasificatorio para la Copa de África y no se grabaron. Entonces esos partidos no existen. A lo que voy. Es muy difícil en África encontrar información sobre los rivales y de verdad que yo sentía una gran frustración, impotencia, es decir, el preparar un partido sin conocer a tu oponente. Fue realmente una forma de descubrirme a mí mismo como entrenador y de decir, oye, pues que con todo y con eso tienes que tirar para adelante y bueno, pues sacar el partido hacia adelante, ¿no? Entonces, fue un ejemplo de autosuperación constantemente y de, bueno, de controlar todavía menos cosas de las que tanto nos gusta controlar a los cuerpos técnicos, ¿no? Asegurarnos bien en el caso de que tengas información, si esa información es significativa, porque jugando tan pocos partidos, decir, bueno, pero
no tengo casi información, no tengo cómo mirar dónde juegan los jugadores de Sudán, de Madagascar. Les tienes perdidas la pista porque hay diferentes informaciones a nivel, en internet no encuentras como si estás jugando en Europa con equipos importantes, ¿no? Pues te cuesta mucho, ¿no? Y bueno, pues muchas veces decías, oye, tengo 2 partidos y te los devorabas, te los analizabas, hacías cortes individuales, colectivos, pelota parada y decías, pero bueno, ¿esto luego realmente va a ocurrir? ¿Esto realmente es significativo? ¿Merece la pena que los jugadores vean toda esta información? Pues bueno, son preguntas que nos hacíamos constantemente porque a lo mejor lo que pasaba en septiembre no era significativo para octubre o para noviembre y no te digo ya de noviembre a marzo o de marzo a junio. Entonces, había que asegurarse bien que esa información era significativa. Senegal, sin embargo, pues no teníamos ningún problema de conocer a todos los jugadores de Senegal porque la mayoría de ellos juegan Champions League, la mayoría de ellos juegan Europa League y juegan en equipos importantísimos a nivel europeo. Todos, absolutamente todos. Por lo tanto, había rivales como Madagascar, Sudán, que no conocíamos y otros rivales pues que quizás teníamos muchísima información, ¿no? No es posible ver a tus rivales en vivo y en directo, porque cuando es fecha FIFA, tú estás con tu equipo esos 8 días y tu oponente está en otro sitio en esos 8 días, por lo tanto no te puedes desplazar a verlos. Entonces es otro de los inconvenientes, ¿no? Y de lo que te crea más inquietud. En un club siempre variando si juegas sábado, domingo, viernes, pues andas viajando para allá, para acá, te da tiempo a ver a los rivales, más o menos siempre puedes ver en vivo y en directo alguno. Entrenando una selección, pues es completamente imposible, ¿vale? Y si hay algo que teníamos bastante en cuenta y que decíamos, a pesar de tener una escasez de tiempo para entrenar, todos los datos que manejamos de los últimos torneos a nivel internacional de selecciones es que las acciones a balón parado tienen una importancia trascendental en el juego. Lo vimos en el último mundial, donde más del 50% de los goles se hicieron a balón parado. Entonces, nosotros teníamos claro que teníamos que, porque uno dice, pero tengo 3 entrenamientos, ¿cómo me voy a poner a hacer distintos saques de banda, distintos corners, distintas faltas laterales, faltas frontales, en defensa, con oposición, sin oposición, en ataque? Pues hay que hacerlo porque a la vista está la importancia que ha tenido las acciones a balón parado para las selecciones nacionales en los últimos torneos. Entonces, bueno, aquí os traigo un vídeo corto de lo que éramos en los entrenamientos. Quizás sí, pues solo tenía personalmente la mayoría de las veces que había fecha FIFA por distintos problemas o hándicaps de viaje, teníamos 3 entrenamientos antes del primer partido. Pues quizás no puedes hacer la pelota parada como la haces en un club o como la venía haciendo con el Delfín en Ecuador, ¿no? Que la haces con un grupo reducido de jugadores, sin oposición, luego con oposición, luego en fútbol real, pues va dando progresión durante la semana la pelota parada, de forma que la acabas entrenando prácticamente cada día de la semana. Yo creo que si la pelota parada es más de un 50% de los goles en el fútbol actual, lo que no puede ser es que la entrenemos 20 minutos del día prepartido y luego pretender que las jugadas salgan. Yo creo que los saques de banda tienen importancia fundamental en el juego de hoy en día, que también es una acción de transición ataque-defensa importantísima y donde está el origen de muchos goles en el fútbol actual. Y bueno, pues quizás sí hacíamos directamente entrenarla con oposición, quizás sí hacíamos directamente entrenarla cuando hacíamos tareas de fútbol, pero sí, como veis, la parábamos, la repetíamos e insistíamos. Personalmente había analizado que en su equipo había un jugador que iba muy bien al segundo palo, ¿no veis? Y ahí, hasta que no sale el córner al segundo palo, pues no estábamos contentos, ¿no? Y se repitió durante los entrenamientos hasta que intentamos que saliera la competición. Y machacábamos con el tema del segundo palo. Yo a este jugador le descubrí que iba muy bien al segundo palo con su equipo, no con la selección, ¿no? Ahí vemos un penalti que hubo ante Senegal. Todos son acciones con el mismo jugador intentando estas acciones con él al segundo palo, ¿no? Siempre nos dio ocasiones de gol en todos los partidos, nos provocó penaltis,
nos provocó poder empatar resultados cuando estábamos por debajo en el marcador. Y bueno, yo creo que es importantísimo, sí, ver lo que hacen con tu selección, evaluarlo, como he dicho, pero el seguirles en sus clubes, analizarles y verles, yo creo que cualquier detalle es importante, ¿no? Aquí vemos una vez más, segundo palo, penalti, un día que estamos por detrás en el marcador, fuera de casa, pues nos da la igualada. Volvemos a insistir, vuelve a rematar. Bueno, estáis viendo distintas opciones de acciones a pelota parada que hacíamos en los entrenamientos, como habéis visto, y nos intentábamos llevarlo a la competición. Entonces, sinceramente, no es perder el tiempo, dedicarle, decir, bueno, si solo les veo 3 entrenamientos al mes y me voy a poner a ensayar córner y tal. Sí, tienes que hacerlo, porque es una parte fundamental del juego y es una parte determinante. Por lo tanto, no es ninguna pérdida de tiempo, es ganar mucho tiempo y es centrarte en algo realmente interesante. A partir de ahí también os he traído algunos informes de cómo controlábamos a los equipos contrarios. Bueno, este informe a nivel metodológico, digamos que era metodología a nivel general, ¿no? Este era un informe general de datos, muchas veces sobre, en este caso, Senegal, que es uno de los rivales que más información hay, un rival mundialista, un rival subcampeón de la Copa de África en varias ocasiones y con jugadores archiconocidos, ¿no? Pues intentábamos manejar toda la información que pudiéramos del equipo contrario, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo jugaban las últimas jornadas, ahí lo estáis viendo, en el grupo que teníamos con Sudán, con Madagascar, con Senegal y Guinea Ecuatorial, ese éramos el grupo que teníamos clasificatorio para la Copa de África. Nosotros llegamos a coger la selección en mitad ya de esta fase clasificatoria y bueno, al final no, nos faltó un partido, como digo yo siempre, porque a pesar de tener la doble victoria ante Sudán, pues nos quedaba Senegal por medio, en el que, como estáis viendo, donde juegan sus jugadores y la repercusión que tienen, pues acabamos perdiendo 1-0 y bueno, no pudimos acceder a esa Copa de África que hubiese sido histórico porque Guinea pues no lo había conseguido, ¿no? Bueno, entonces este es el informe más a nivel información general y luego información a nivel individual de cada uno de los jugadores y estamos viendo que juegan en el Schalke, que juegan en el Nápoles, que juegan en el Olympiacos, que juegan en el Crystal Palace, que juegan en el Bolonia, bueno, pues Primera División Turquía, Francia, estamos viendo jugadores de un nivel altísimo y de cierto prestigio, como estáis viendo. Entonces, bueno, en este caso sí podíamos trabajar, ya empezábamos a ver los jugadores de pelota parada a nivel ofensivo y los lanzadores, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues más datos, muchos de ellos, como bien sabéis, medir no debe ser prioritario en esto del fútbol, pero sí manejar información considero que es importante y al final, bueno, veíamos el 11 probable, ¿no? El 11 probable que podía tener contra nosotros y las variantes que podía hacer durante el partido. Bueno, esto lo lográbamos hacer, ya os digo, porque teníamos, no es que con los clubes no se haga, pero que tenías más tiempo como para hacerlo, como para analizarlo, como para ver vídeos individuales de equipos contrarios. Aquí ya más cerca un informe técnico-táctico con la parte de ataque, la parte de defensa y lo que es las transiciones, ¿no? Digamos que el fútbol africano vive de las transiciones constantes. El fútbol africano tiene tan buenas condiciones a nivel genético que a ellos les hace explotarlas constantemente. Dice, bueno, pero ¿por qué quizás no analiza, no sé, no, porque no, sus condiciones le ha hecho a ver ese tipo de fútbol. Es el fútbol que ellos ven, que no es que esté ni bien ni mal, es el fútbol que ellos han desarrollado, dadas las condiciones sobremanera que tienen y las grandes cualidades que tienen. El jugador africano tiene unas condiciones excelentes para jugar al fútbol, excelentes, y que quizás se ha abusado de ellos porque con esas buenas condiciones a nivel genético, a nivel físico, han solucionado los problemas que quizás los europeos, sin tan buenas condiciones genéticas, las hemos tenido que solucionar, esos problemas los hemos tenido que solucionar a nivel táctico, con otro tipo de recursos.
con recursos técnico-tácticos. Ellos con los recursos físicos lo solucionaban todo y eso les ha hecho tener ese déficit táctico y ese pensamiento quizás menos creativo. Entonces, este fútbol africano, ves constantemente transiciones, ves que ellos cogen la pelota y atacan a la portería contraria y no ves ese quizás juego más asociativo. Ahí veíamos pues lo que, bueno, todos sabéis analizar, salida de balón, fase ofensiva y la zona de creación, la fase más ofensiva en el análisis de juego, por donde suelen subir más los laterales, los extremos, bueno, pues un análisis pormenorizado de lo que es los equipos rivales, siempre y cuando tuviéramos información como para hacerlo. Repito, todo esto no tiene por qué llegar a los jugadores, todo esto nosotros debemos sintetizar esta información y luego, aunque juegues ante Senegal, que es obvio que es muy superior a ti, el jugador agradece que tú le hables de nosotros, que tú le hables de tu propio equipo y que les des protagonismo a ellos mismos más que tengan que adaptarse constantemente al equipo contrario. Si esto lo hemos conseguido con jugadores de la liga local enfrentándose a jugadores nivel Champions, para mí eso ha sido una lección de que realmente en el fútbol las cosas se pueden conseguir, todo se puede conseguir siempre y cuando haya una buena idea, los jugadores estén unidos, estén comprometidos y realmente se crea en lo que se propone. Ahí veis distintos comportamientos, bueno, un poco lo que íbamos analizando de los equipos rivales y luego también, aunque este lo conoceréis más, pues también manejábamos de lo que había, pues informes de distintas plataformas de internet, ¿no? Esto no me entretengo más porque esto seguro que ya los conocéis sin ninguna duda. Bueno, era un poco la forma de ver a los rivales. A partir de ahí, yo creo que el seleccionador tiene un puesto tan importante en el país, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel social, sino que debe implicarse en más tareas que la meramente deportiva de ganar partidos con tu selección. Eso es lo más importante, eso es en lo que todo el mundo te va a evaluar, eso es por lo que todos te van a medir. Pero yo sentía que debía aportar socialmente muchas cosas a Guinea Ecuatorial, a su sociedad, a sus valores, a su deporte, en todos los ámbitos, a nivel educacional, en todos los ámbitos. Y creo que tenía ese sentido de la responsabilidad por ser el seleccionador nacional y representar a Guinea Ecuatorial en el mundo a nivel deportivo y futbolístico, con la importancia que el fútbol tiene a nivel internacional. Además, si haces una buena distribución del tiempo metodológica, como hemos visto, te da como para que te puedas implicar en esta serie de tareas. Nosotros fidelizamos clubes en España para dar salida a jugadores locales. Es decir, jugadores con gran talento que jugaban en Guinea Ecuatorial, nosotros logramos que clubes españoles les admitieran para venir en un periodo de prueba. Eso ya estaba filtrado por nosotros, pero nosotros necesitábamos dar salida a esos jugadores. Creo que teníamos varios clubes funcionando bastante bien, a un nivel bastante interesante como para que los jugadores de Guinea Ecuatorial locales tuvieran crecimiento fuera de su país. Teníamos intención de que plataformas de internet importantes o las más conocidas, como estáis viendo ahí, grabaran la liga local, al menos los playoffs por el título, donde ya llegan los 6, 8 mejores equipos y se juegan torneo playoff. Yo creo que hoy en día, si tu país o tu equipo no está en estas plataformas de internet, es difícil que las vea otro equipo, otro director deportivo, otro secretario técnico o otro intermediario como para que apueste por un jugador. Entonces, creo que esto era también parte de nuestro trabajo y de nuestro legado, el ponerles en constancia que estas plataformas entraran y grabaran partidos de la liga local. Colaboramos y mucho en la formación de entrenadores, preparadores físicos y árbitros. A veces traíamos gente de España como árbitros que daban charlas y orientaban a los árbitros de la liga local. Preparadores físicos venían y daban charlas a los preparadores físicos de la liga local. Y nosotros mismos, en primera persona, dimos bastantes jornadas de formación para entrenadores
y segundos entrenadores, analistas y preparadores físicos de Guinea Ecuatorial sobre el terreno. Creo que esto lo hacíamos porque lo queríamos hacer, pero porque nos sentíamos en deuda con ellos para que ellos nos conocieran mejor nuestra forma de trabajar y a la vez era una labor de implicarnos en el país en el que estábamos. Actualmente, pues no tenían proyectos de fútbol base en la federación ni en los clubs y bueno, pues nosotros, sin ser nuestro trabajo principal, pero sí pasábamos ideas, pasábamos proyectos sobre cómo, bajo nuestro punto de vista, ellos debían organizarse. Yo era consciente que me iban a exigir ganar partidos con la selección absoluta porque es la mejor cascada o la mejor oleada para que todo esto se pudiera cumplir. El trabajo desde arriba es fundamental. Yo sé que se dice, no, hay que trabajar la base, hay que tal. Yo sabía que si con la selección absoluta los resultados eran buenos, todo lo que demás propusiéramos se iba a aceptar de un mejor modo que si con la selección absoluta no se gana. Tristemente, o no tristemente, pero las cosas a día de hoy en el fútbol profesional son así. Y yo creo que era fundamental que la selección absoluta funcionara para luego seguir con todo este proyecto de base. También teníamos hablado con medios de comunicación españoles, cubrieran en vivo y en directo en Guinea la jornada por el título, la retransmitieran, entrevistaran, en definitiva, que tuviera visibilidad. El jugador ecuatoriano tiene muy buenas condiciones. Es un jugador de gran talento, pero necesita tener visibilidad, necesita tener puertas, necesita jugar fuera de Guinea en muchos casos, necesita que su propia liga aumente el nivel. Y bueno, a continuación pasamos al bloque 4 sobre cómo influye el entorno en mi metodología.